Buenos días, mi nombre es Taina Mojica, soy estudiante del doctorado de Administración Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial y en el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante con nuestro compañero aquí presente. Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Díaz, estudiante del doctorado en Administración Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá y estaremos viendo con Taina la influencia de los factores organizacionales en la adopción de prácticas sostenibles en las pymes panameñas. Cuéntame, Taina, un poco, vamos a traer a colación el tema aprovechando la experiencia de los dos, desde la parte académica, con toda tu experiencia que has venido desarrollando, que ahora estás de directora, ¿verdad? Subdirectora de posgrado y extensión del Centro Regional de Chiriquí, y con mi experiencia pues ya casi 20 años laborando en operaciones en diferentes partes y ya en los últimos años en la parte de gestión de proyectos y consultorías empresariales. Bueno, hoy en día el mercado ha cambiado mucho, algo que hemos hablado ya anteriormente y se ha tocado en diferentes materias, que uno de los puntos claves para cualquier tipo de empresa, sin importar que es pequeña, grande, pequeña, grande, mediana o un pequeño emprendimiento que está apenas comenzando, es la cultura. La cultura organizacional, la cultura, no importa si la empresa es una persona, son dos o tres. Esa persona que encabeza la empresa, cómo piensa, cómo se adapta a los cambios, qué tan camaleónico es capaz de ser para poder introducirse al mercado, creo que es uno de los factores más importantes que se tiene. ¿Por qué toco este punto de vista? Siempre les comento a mis estudiantes, cuando ya están en épocas de práctica, entre otras cosas, que lo más importante es adaptarte al entorno donde trabajas. No importa si ese no es el trabajo de tus sueños, pero que tienes que, mientras que trabajes ahí, comportarte como si fuera el trabajo de tus sueños para que tú puedas trabajar de forma eficiente y eficaz. Entonces considero que siempre, para que una empresa pueda haber éxito, o el factor más importante es esa parte humana, pero sobre todo cómo es el pensamiento de esa persona o de ese equipo de trabajo para poder enfrentarse a los cambios, a los retos que se va a encontrar a lo largo del camino. Interesante, Taina. Quisiera asumirlo como una realidad. Yo sé que lo hablas desde el aspecto académico y de la formación que se le da en la tecnológica a los estudiantes en este proceso, pero la realidad del mercado panameño es otra y lo vamos a ir viendo. No es lo mismo un profesional que decidió emprender, que tomó todas las herramientas que le dieron en la universidad para generar un servicio, un valor agregado a nuestra sociedad, a una persona que no ha recibido ciertas herramientas o cierta capacitación para decir hoy emprendo sin pensar en su necesidad de generar un ingreso. Interesante, pero hay un contexto que podemos ir evaluando poco a poco y es cómo podríamos trabajar en esa transformación, porque los emprendimientos toman dos caminos. Toman el camino de siempre ser un negocio o el camino de convertirse en una empresa. Ustedes tienen ejemplos dentro de la facultad de gente que salió con un emprendimiento y hoy son dueños de casi corporaciones. Correcto. Y vemos otro caso como el señor de la tienda de la esquina o el señor que vende hot dogs en el parque. Mantienen esa línea, no crecen. ¿Qué pasa ahí? Es lo que has dicho. Ese punto de formación, ese punto donde tú agarras ciertas herramientas del entorno. Pasa o puede pasar que no me eduqué, tuve un emprendimiento, pero en el camino llegué a aspirar más cosas y me formé para convertirlo, como lo has dicho, en una empresa, en una organización, o simplemente el conformismo me da para vivir y lo mantengo así. Si entonces llego a tener una falencia en el camino, es que decido qué tengo que hacer para cambiar. Y es ahí donde llegan a existir los puntos de quiebre dentro de lo que tú llamas esa tiendita del señor de mi vecino, que siempre se mantuvo como tienda hasta el día que quebró, o el señor se fue, o se cansó, o falleció lamentablemente, pero no se desarrolló muchísimo más allá. Entonces considero que la universidad tiene que tomar un papel clave en esta parte, porque no solo tenemos que enfocarnos en poder formar a aquellas personas que tomaron una licenciatura con nosotros o en alguna otra universidad, sino que tenemos que empezar a llegarle a esa persona que está tratando de emprender, de generar valor agregado para la sociedad y para él mismo, pero que nosotros como universidad también le podemos brindar herramientas al nivel académico donde él está para que pueda enfrentarse al mercado de manera mucho más preparada. Interesante, vamos a decirle al rector que incluyamos educación por servicio, sería una buena, pero lo vemos. Y qué tan cierto se aplica
cuando llegamos afuera del mercado. Yo siempre soy bastante creyente de investigar para innovar, innovar para emprender. Porque no es lo mismo salir a vender, que salir a ofrecer un valor. Son dos cosas distintas. Y te pongo el ejemplo de la modista que tenés ahí en la esquina de tu barrio, en la esquina de tu barriada, o la tienda de ropa que tenés en la misma esquina. Los dos tienen soluciones. Uno vende ropa y el otro te ajusta la ropa. Pero el que vende ropa compra la ropa y te la vende y le da igual el resto. Entonces tú la compras la ropa y vas donde la modista porque no te quedó bien. Entonces, pero si nos lográramos, si la persona de la tienda se da cuenta que él, además de poder vender ropa, puede generar un valor en el hecho de que yo llegué y la ropa no me quedó. Hey, pero espérate, yo tengo las máquinas necesarias, yo tengo los materiales para ajustártela y te quede a tu cuerpo, te quede a tu gusto. Entonces ya estás generando un valor. Correcto. Y eso es algo que no se está haciendo en los emprendimientos. No lo veo por ningún lado. No sé en qué punto de la curva de aprendizaje se perdió la generación del valor. Considero también que va muy arraigado esto que estás hablando, que me parece muy importante, al servicio al cliente. Ambos van de la mano y sabemos que como sociedad panameña tenemos un problema cultural bastante importante que a lo largo de los años he tratado de trabajar, y es cómo nosotros ofrecemos nuestros productos, cómo tratamos al cliente, y nos podemos ir al ejemplo de un restaurante. Por ejemplo, aunque la comida sea un poquito más cara acá, pero te tratan bien, te hacen sentir como que eres el rey del mundo en ese lugar, tú vas a querer pagar un poquito más porque tú no solo estás pagando por la comida, tú estás pagando por la experiencia, por el servicio. Es lo mismo a un salón de belleza, por ejemplo. Considero yo que los salones de belleza que hoy en día tienen más éxito no es de repente el que tiene el mejor estilista, sino el que sabe cómo hacerte sentir como en casa, como que durante esas 1 o 2 horas que estás en ese salón de belleza, ya sea dándote las uñas, el cabello, lo que quieras, te transporte a un mundo diferente a los problemas que tienes en tu día a día, y sientes que vale la pena lo que estás pagando. No importa si, como te digo, si fue el mejor manicurista, pero tú estás pagando por la experiencia, que es lo que te llamas tú un valor agregado. Y recordándome ese punto, hace unos años atrás fuimos a una boutique bastante costosa aquí en Chiriquí, pero me di cuenta de algo. La clientela fiel que tienen es por ese mismo que tú le has dicho. Compramos un vestido que era de él, pero la persona era petit. No hay problema. No tienen que pagar más. Aquí mismo la modista le entalla el vestido y se lo convertimos a la talla de la persona. Entonces esa parte es muy importante, no solo a nivel macro, sino a nivel micro, que es el que estamos tratando de enfocar. Y pienso desde el punto de vista, y siendo egresada desde una carrera que ve muchas aristas, pero también ve la parte industrial, la parte de procesos dentro del mismo, que ese punto no lo abordamos dentro de las formaciones académicas, y que es de suma importancia, porque no estamos industrializando las cosas. Industrializar no es solo agarrar un aguacate y convertirlo en guacamole y venderlo, sino que es lo que tú hablas, de que a un servicio le podemos brindar ese valor agregado que el cliente necesita para poder ser parte de esa cartera de clientes fieles dentro del mismo. Entonces sí es una parte que no se está abordando ni de la parte académica de forma correcta, y que estamos dejando perder mucho como sociedad, y es por eso que muchas industrias se van, porque nosotros estamos acostumbrados simplemente, este es el producto que tengo, tómalo o déjalo, pero realmente vivimos cada vez en una sociedad mucho más competitiva que busca más. Interesante, y lo vemos con una marca de café famosa que no la vamos a mencionar porque no nos va a pagar los patrocinio, donde ellos no venden café, ellos venden experiencia. Correcto. El hecho de sentirte bien atendido por un barista, y que si no te gusta tu bebida te la va a hacer mejor, y cada vez va a ser hasta que dé con el punto de la bebida favorita. O una empresa de hamburguesas que maneja un payaso, que tampoco vamos a decir qué empresa es, que no te vende hamburguesa, te vende momentos de familia. Entonces vamos viendo esa transformación del servicio y cómo queremos generarle ese valor a las personas, porque las personas ya no compramos productos, compramos experiencias. Y increíblemente traerlo eso a colación choca directamente con la cultura organizacional de las pymes, porque ¿cómo hacemos desde la academia llegar a donde
el frutero y decirle: señor de las frutas, además de que usted vende frutas, antes de que este producto pierda su vida útil, podemos hacer una transformación y usted puede vender este producto o puede generar este valor a la sociedad. ¿Cómo hacemos para hacerle entender? ¿Cómo hacemos desde la academia ir transformando esa mentalidad de generar dinero a cambio de un producto a generar valor a cambio de fidelización? Esto me recuerda cuando yo era estudiante, tuve una profesora que siempre nos decía: si yo te pido un aguacate morado, pero no es época de aguacate morado, no me importa qué tú vas a hacer, pero yo quiero que tú me traigas mi aguacate morado. No sé si lo vas a hacer de masilla o qué, pero tráeme el aguacate morado. No dejes de venderme o de darme una solución solamente por encajonarme en un punto. Considero que la transformación tiene que ir desde aquellas personas que están en una aula de clases, enseñarles cómo deben ellos transformar la mente de los estudiantes. Siempre como profesora, y ahorita mismo estoy dando algunas materias de tipos, todo más que nada estadística, pero siempre saco mi momento motivacional donde les inyecto a mis estudiantes que ellos lo pueden hacer todo, pero depende de ellos, de que es importante que se adapten a cada uno de los cambios. Es muy importante es muy importante que aprendamos cómo vender, pero cómo vender desde esa experiencia. Lo es todo, y no es solo para un producto, sino hasta como universidad. Podría decir de la experiencia en la que estoy acá en la CIPE, donde este año ha sido un poco diferente en lo que son posgrados, porque tenemos mucha competencia y allá afuera adaptan el producto a la necesidad, pero como siempre hemos sido una universidad elitista, somos la número 1 a nivel nacional y estamos en los rankings posicionados mucho mejor que otras universidades aquí en Panamá. Centroamérica también. En Centroamérica, nos acostumbramos a que el cliente siempre va a venir, pero ahora pasa lo siguiente. A mí me ha tocado la generación en la que yo he tenido que acercarme un poco más al cliente para poder venderle el producto y vendérselo de una manera diferente, porque la gente sabe que yo soy la mejor universidad, la mejor opción para ellos, pero quizás eso no es solo lo que ellos necesitan, sino que necesitan un producto que se adapte un poco más. Entonces la universidad va a hacer esas miras en muchas cosas en la parte de posgrado, pero sí necesitamos que desde abajo nuestros jóvenes los capacitemos no solo para generar o generar valor agregado a algo, sino que tengan la capacidad desde la concepción del conocimiento que tienen, que es muy bueno, el poder creer en sus ideas, transformarlas y creer en ellas mismas. Y siempre pondré un ejemplo, lo diré como es una empresa que siempre nos apoya, así que vale la pena mencionar el nombre, Red and Blue, que como comentábamos hace un rato, nació de la necesidad del mercado, quizás no la necesidad propia de la persona, pero esa persona vio cómo todos los conocimientos que adquirió en su formación los implementó. Pero entonces viene la diferencia a aquella persona que tiene una necesidad, pero no tiene la formación, cómo hacer para que mi empresa pueda hacer una pequeña Red and Blue, por ejemplo, no del mismo rubro, pero puede hacer una pequeña Red and Blue. Un joven que tiene menos de 31 años, que ya es una corporación prácticamente y que tiene una visión, que cree en la gente, que cree en la juventud, que cree en ser camaleónico, ver cómo es la tendencia del mercado e ir allá. Si la tendencia es tecnología, nos vamos hacia allá. Si la tendencia es diversificar el producto, cómo lo vendo, ir hacia allá. O sea, es importante que nosotros enseñemos a los estudiantes que el conocimiento que se te da en una aula de clases no es suficiente, que tú dijiste algo muy importante hace un rato, tienes que investigar. La investigación lo es todo, y considero yo que es ahí donde nos hemos cerrado, donde el estudiante se prepara en una materia y ya yo aprendí, ya yo no necesito más. Es mentira, te están enseñando cómo a pensar, cómo va la tendencia, pero tú de por vida tienes que seguir investigando, porque lo que hoy es innovador, mañana ya no lo es. Lo que hoy era útil, mañana será una tecnología nueva que hizo esto de acá obsoleto, y si tú te mantienes en lo que aprendiste en la universidad, te quedas en el tiempo. Divertido. Recuerdo allá por el año 2012, donde en una aula de clases yo escribí el modelo de negocio de mis startups y le pedí a un diseñador que hiciera el logo, y seguimos manteniendo el mismo logo, mira. Y después de eso, mi primer barrera fue salir a la calle, y no salí con un abanico, fui a ver qué faltaba.
y le fui a tocar la puerta a los bancos y todos me cerraron la puerta. Recuerdo un banco, uno de un neón rojo, que fue el primero que me abrió la puerta y me dijo, ¿qué querés? Y le llegué a decir, no qué quería, le llegué a decir qué necesitaba. Y ¡pum! Fue el punto. Después salí con otro grupo regional hasta que estamos en 2012, casi 11 años. He mantenido el startup en el mismo servicio, manejamos servicios a nivel de la región, pero es por lo mismo, o sea, tomé todas las herramientas de la universidad y las convertí para identificar necesidades. Yo no te llego a vender, yo te llego a decir qué te hace falta. Y yo creo que eso es un poco de lo que hemos venido hablando, de que no está en la palestra pública hoy. Salimos a la calle, aunque salgamos a la calle, siempre nosotros necesitamos de algo. Vemos al que vende helado, al que vende agua, pero ellos venden producto, no te están transmitiendo la necesidad. Entonces, por eso voy a traer a colación siempre lo de la cultura organizacional, que es uno de los primeros elementos clave para lograr la sostenibilidad de las empresas. Y partiendo de ese punto, vamos hacia el siguiente punto. El liderazgo es algo que, ¿cómo lo vemos y cómo lo veo yo? Y te lo digo, y no quiero sonar crudo ni malvado, pero hay una falta grande de liderazgo en las pymes, porque desde el momento que ellos no toman la decisión de decir, vamos a cambiar para mejorar la experiencia, para mí, desde ahí estamos carentes de liderazgo. Es mi punto, no sé qué opinas tú, Taina. Pienso lo mismo y también nuevamente lo llevamos a un problema de cultura. Casi las pymes están formadas por familia o por lazos de amistad. Siempre debemos aprender a separar roles. En la casa es una cosa, el negocio es otra. Y vemos que esas empresas normalmente que se crean con una cultura familiar o que no dieron ese salto, les cuesta mucho poder dar ese salto justamente por eso que tienes liderazgo. Porque confundimos muchas veces los roles y llevamos la situación familiar a una empresa. Y realmente si tú quieres que tu empresa crezca, tú tienes que establecer parámetros desde un inicio. Ya sea para la parte económica, ya sea para el juego de roles que se va a tener dentro de una empresa, pero siempre es importante pensar un poquito más en grande. Creo que estamos fallando desde pequeños, cómo educamos a nuestros niños, cómo les enseñamos que deben ser cada una de las cosas, para que cuando ellos lleguen a este punto sepan que tienen la capacidad de hacer lo que quieran lograr, pero que es importante esa parte del liderazgo, pero ese liderazgo no como el liderazgo hace unos años atrás tradicional, que el liderazgo lo tenía el jefe, solamente porque tú eres mi jefe yo te tengo que obedecer, sino que es importante que tú te ganes el respeto y la admiración de las personas. Yo tengo algo, yo soy subdirectora, pero quien trabaja conmigo sabe que si tenemos que levantar cajas, yo me meto a levantar cajas si puedo, obviamente. Lo hago porque yo digo, si mi gente está levantando cajas, yo lo voy a hacer también, eso no me molesta. Si yo tengo que barrer también, yo lo voy a hacer. Y quizás no seré el mejor jefe, pero es una forma en la que yo mismo estoy aprendiendo cómo poder llegarle un poco más al personal. Me va a respetar no solo porque tengo el estatus para que me obedezcan, sino que porque trabajo con ellos, porque conozco el trabajo que están haciendo y porque les escucho. Y también es muy importante el poder escuchar. Entonces, siento que liderazgo, por más que lo estudiemos en las universidades, no es algo que se aprende como una definición. Simplemente es algo que tú tienes que practicar, porque no hay una persona más impaciente que yo. O sea, a mí me gusta que cuando yo digo algo lo hagan así, pero yo tengo que comprender que la gente que trabaja conmigo tiene un ritmo, tiene una personalidad, tiene una cultura. Entonces yo también tengo que adaptar mis necesidades a las de ellos y hacer un punto de equilibrio donde ellos puedan ser productivos. Entonces, como lo decía en clases, ser jefe es una de las cosas más difíciles en este mundo, porque tú no eres el perfecto, tú eres el que tienes mayor cantidad de errores y tienes que ver cómo drenas todo eso, cómo mejoras y cómo logras llevar un equipo de trabajo contigo, porque si tu equipo de trabajo no va contigo se convierte en una barrera muy importante. Oye, mira, interesante y es algo muy cierto. Y bueno, yo me río cuando me llenan los feeds de cursos de liderazgo. El liderazgo no se enseña en las aulas, se enseña más allá. Interesante cuando hablamos de los niños y cómo le cortamos el liderazgo. Cuando tu hijo te dice, quiero hacer tal cosa, no. Tu hijo tal cosa, no. Tu hijo quebró esto, no. Y le vas cortando toda esa parte de liderazgo. Y después llegamos al adoctrinamiento más grande, que es la escuela. Tal cosa, no. Es como lo digo yo porque el profesor soy yo, no. Y van creciendo así.
6 años de primaria, 6 años de secundaria y llegan a la universidad. Lo sé porque fui estudiante y también nos encontramos con docentes de la vieja escuela. No, Exacto. los docentes filtros no. Entonces vamos cercenando toda esa parte que hace que el estudiante exprese libremente y a través de su liderazgo pueda ejercer, pueda dar y crecer. Es cierto. Entonces hay que trabajarlo no solo en los jóvenes, sino que lo tenemos que trabajar todos nosotros, reconocer nuestros puntos de liderazgo, nuestros puntos de mejora, nuestros puntos de inflexión y hasta dónde vamos a aportar. Estamos hablando de emprendimiento que aporta valor a la sociedad, pero como formadores también aportamos valor a la sociedad a través de nuestro producto final, que son esos profesionales que vamos a entregar. Entonces, vamos a hacer una retrospectiva completa acerca del liderazgo, y el liderazgo es tu ser, tu esencia. ¿Cómo llegas? Taina Mujica levanta caja, la hace menos jefe, no la hace menos jefe, la hace más jefa, porque le está enseñando al personal cómo se hace el trabajo. Son cosas que tenemos que ir mejorando, y no solamente el liderazgo, no solamente la transformación, no solamente la cultura organizacional, las capacitaciones, la parte de integración de la sostenibilidad en las industrias, en las empresas, en los emprendimientos, la tecnología. ¿Qué nos puede decir Taina Mojica de ese aspecto tan importante que es hoy en día la tecnología? Mira, la tecnología lo es todo, nos gusta o no. Yo recuerdo que hace unos años era una de las personas que decía por qué la computadora para todo, pero hoy en día una de las materias que doy más fuerte es estadística para las partes de licenciatura, y una de las barreras que he visto, que a pesar de que tengo jóvenes que son de una generación mucho más reciente que la mía y que deben ser full tecnología, yo tiendo mucho a enseñar estadística en Excel. Porque Excel es un software que todo el mundo tiene acceso y que es fácil de utilizar y que tiene un lenguaje para mí universal. Pero entonces les cuesta o se quejan mucho de porque dicen que le aumentó mucho el nivel de dificultad al hacerlo en Excel. Pero yo les digo, no importa, ¿saben por qué? Me lo van a agradecer en un par de años, porque usted ya puede poner en su hoja de vida que usted maneja Excel básico, por lo menos para cálculos sencillos o para análisis estadísticos. Entonces me he dado cuenta que como lo comenzamos, es cierto, el cambio en la mente lo es todo, sin importar en qué generación vayas. Quiere decir que podemos tener una generación muy adulta, pero que es capaz de usar la tecnología porque cambió el chip. Tenemos una generación muy joven que usa la tecnología solamente para entretenimiento, pero que no saben que esto es un arma muy poderosa. Yo siempre digo, yo puedo trabajar en cualquier lado, quizás de repente no voy a hacer algo de Excel aquí porque no me gusta, pero puedo aquí contestar un correo, puedo hacer hasta una nota, puedo hacer tantas cosas que me permite. Entonces es importante que le enseñemos a nuestros niños desde jóvenes. Está bien, tú le das el celular al niño, pero ponle algo productivo que lo eduque. No le pongas Pepa, por ejemplo. Ponle algo de los números, los colores, y vas a ver que el niño solito va a aprender los colores sin que tú se los enseñes. Entonces, es como ponemos la tecnología al servicio de las personas, pero de la forma correcta. O sea, no solo basta con esta es la tecnología nueva. ¿Para qué me sirve como desarrollo en mi vida profesional? No fui a la universidad, pero ¿cómo puedo utilizar esto para que me haga crecer en mi emprendimiento? Entonces son cosas, como lo decía hace un rato, que nosotros como universidad podemos tratar de culturizar a la sociedad, no solo aquella que educamos en una licenciatura, sino que podemos abarcar un poco más allá y ser una herramienta de referencia para la sociedad. Y pues sé que una de las cosas, como te comentaba hace un rato, que tienen planificación la universidad es que nuestro alcance no solamente pueda llegar a ese producto que educamos en la universidad, sino que seamos una referencia para aquel profesional que está creando un emprendimiento, pero que necesita herramientas y que nosotros como universidad se la podemos dar porque tenemos profesionales capaces de poder ayudar y apoyar a esa persona. Y como lo dijiste en la investigación, nuestros estudiantes tienen que arriesgarse mucho más a investigar. La investigación no es todo. Usted se enfermó de algo, se siente algo, usted que va a Google de una vez a ver. Es verdad que quizás no es la investigación correcta porque no eres médico, pero por lo menos llevas una noción de cosas. Entonces la investigación la tenemos que utilizar no solo para lo que nos convenga, sino para absolutamente todo. Pero la tecnología realmente lo es todo. Yo soy una persona que, aunque diría yo que, soy millennial,
yo ya estoy acostumbrada a hacer todo aquí. A mí no me gusta ir a un almacén a medirme ropa ni comprar. Ya me acostumbré, tengo una mala costumbre que todo lo quiero hacer aquí. Y me estresa cuando una empresa me dice, sí, ven, pero mídetelo, porque ya yo no quiero. Y para mí eso es gastar tiempo que yo lo quiero en otras cosas. Entonces, sí es importante que creemos ese valor agregado de la mano con la tecnología, porque vivimos en una generación donde ya muchísimo nos hemos acostumbrado a hacer todo a través de una pantalla. Oye, divertido, primera vez que te escucho decir, apropiarte de mi frase favorita, soy millennial. Tú no sabes que es mi frase favorita siempre. Pero interesante lo que dices, y traigo a colación una experiencia cuando estuve impartiendo clases en un centro, omito el nombre. Entramos en pandemia, migramos a la virtualidad, y recuerdo que un estudiante me escribió, profesor, no tengo computadora para trabajar, le envío el archivo a mano y le tomó foto, y en la esquina de la foto decía tomado de mi Samsung Galaxy Note 10 2019. Yo me quedé impactadísimo y dije, hey, espérate, si te compraste un celular del último modelo y no tienes una laptop, siendo estudiante universitario, está pasando algo, y está relacionado con la educación. No estamos educando correctamente en el aspecto tecnológico, y esto afecta directamente nuestro entorno de sociedad. Porque pasa con Excel. ¿Para qué no me van a dar Excel? ¿Por qué no me van a dar Excel? Oye, si yo busco persona para mi empresa, pido 3 cosas: creatividad, Excel y alguna herramienta de visualización. Básico. Otras empresas piden Excel e inglés, pero Excel es como el día a día en todas las industrias, el día a día en todas las empresas. Porque vamos a traer algo que estamos viviendo y vamos a vivir siempre, que son los datos. Lo dijiste, soy estadística. Estás dando clases de estadística, hay que ver datos, pero al final no es la numerología, sino el análisis que le damos a esa numerología. Y traemos cómo esa información la transformamos y la convertimos en valor. Son puntos esenciales que las empresas panameñas, medianas y pequeñas deben de tomar hoy: cultura organizacional, liderazgo, comunicación, capacitación, tecnología, integración tecnológica. Cómo desde mi celular veo mi flujo de caja, cómo está viendo cada una de mis sucursales, qué está vendiendo, qué está requiriendo. Se quedaron sin inventario desde mi celular. Cómo a la persona que tengo vendiendo está levantando pedidos desde mi celular. Siendo una pyme, una panadería pequeña, con un vendedor en la calle, con un celular, con una herramienta de Google, hace un levantamiento y está levantando. Bueno, he visitado tantas personas, tanto de pan he vendido. Ya la empresa o la pyme puede planificar la producción del día de mañana. Así es. Entonces, son puntos que vamos a tomar en consideración. Son extremadamente importantes y son los que aportan a la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Y no solo económica, también social. Y si le vemos el punto de vista, hasta podría ser ambiental. No sé qué opinas de esta mi percepción, y son mis palabras de cierre: cultura, liderazgo, capacitación, integración tecnológica. Yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que son los puntos esenciales, y sobre todo apuesto por el primero y el último. La cultura, ese cambio organizacional y la integración tecnológica son cosas muy importantes, y uno va de la mano con la otra, porque si no estás dispuesto a cambiar el chip de que ya tú no puedes seguir haciendo esto de la misma forma de siempre, nos vamos a ir. Y es una de las situaciones que ha tenido la universidad por años. Nos quedamos atrás con la misma tecnología, y uno de los problemas que tenemos es que entregamos al año 5 o 6 informes con la misma información, pero porque lo piden unidades distintas. Entonces sé que en este momento se está trabajando en la integración de todo uno solo. ¿Eso qué va a hacer? Va a optimizar el trabajo de nosotros acá en los departamentos, porque solo alimentas una plataforma y de ella se extraen todos los informes que se necesitan. Entonces es importante, como lo decía el cuento ¿quién se llevó mi queso? O sea, no te puedes quedar esperando porque eres el mejor, porque en cualquier momento va a llegar otro y te va a sobrepasar porque tú te quedaste allí. Cuando estás en el top de algo, tienes que ir. Y es muy interesante ver el hambre que tenemos cuando estamos aquí abajo, cuando somos emprendedores. Pero llegamos a un punto donde decimos me siento bien, y ahí es donde vienen los problemas. Te puedes sentir bien, pero siempre tienes que estar alerta del mercado,
a todo lo que está sucediendo y qué es lo nuevo, porque yo necesito integrarme a lo nuevo porque en algún momento eso va a ser la tendencia del mercado. Y sabemos que con la pandemia pues todo cambió mucho más rápido, nos aceleró los cambios. Y pues nada, Freddy, muy contenta de compartir contigo esta plática. Lo sentí más que el desarrollo de un tema, lo sentí como una plática en donde podemos hacer el intercambio de muchos puntos de vista, desde la academia, desde la empresa privada, pero creo que estamos en bastante sinergia con las ideas que tenemos. Así que ha sido un placer y espero que se repita. Ok, Taina, igualmente agradezco. Creo que hemos tenido esa facilidad de fluir porque tenemos puntos en donde convergimos y vemos el punto, y el interés de los dos es el mismo: aportar un valor a esta sociedad. Correcto. Que lo necesita, porque Panamá necesita crecer y va a crecer gracias a las pymes. Así es. Gracias, Taina. Muchas gracias.